Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Yo también, yo perfectamente, ahora aquí en Barcelona. ¿Hacía mucho que no venías a Barcelona o has venido alguna vez? O sea, solo he venido una vez y hace bastante, o sea, hará 2 años así. ¿Y, viniste para temas de trabajo o placer? Vine a raíz de cuando estaba cursando el máster en Madrid, estaba en una escuela que se llama Lab y se organizó como una especie de programación con los trabajos de los que por aquel entonces éramos los alumnos del máster, y era como una proyección de 2 horas con esos trabajos en el cine, en el Cincei. Muy bien. Bueno, después de este prólogo yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, que tú ya sabes lo que es. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Pero ahora viene la guasa, que Claro, aunque, claro. aunque lo sepa... No, ya lo sé. Pues a ver, pues sinceramente yo creo que viene un poco de una necesidad como bastante universal y humana de inmortalizar las cosas, ¿no? Las vivencias. Yo creo que nace un poco de esa necesidad, ¿no? Yo desde muy chico he tendido siempre a grabar mis relaciones, mis amistades, a guardarlas en discos duros. Y bueno, cuando eres chico a lo mejor no te das cuenta de que eso puede ser un germen de a lo mejor una futura dedicación al cine, y yo más o menos con 17, 18 años pues ya ahí descubrí que esa necesidad continua de inmortalizar en imagen, ¿no? Bueno, en audiovisual, lo que venía siendo mi vida, pues tenía mucho que ver con el cine. Luego a partir de ahí tiene que ver también mucho con el hecho de que un lenguaje artístico que a mí me interesa mucho por la cuestión de la imagen en movimiento, del montaje, y te diría que por ahí, o sea, básicamente, porque yo, o sea, para que te hagas una idea, yo iba para forense, o sea que, pero así como a última hora, tuve un profesor ahí en el colegio que me puso 4 películas y tal, y de repente pues ahí hice el viraje, ¿no? Al mundo artístico. Bueno, ahora que dices forense, también lo que tú haces y lo que haces en los continentes, que después entraremos más a fondo, es también desentrañar lo que hay dentro, ¿no? Sí, un poco dices eso, exactamente, sí. Ahí no hay sangre, pero No. hay pantallas, ¿no? Bueno, un poco sí que puede haber sangre, ¿eh? O sea, pantallas ahí a punta pala, la verdad. Pero sí. Se podría hacer el símil con los forenses. O sea, que llega este profesor y te dice, tienes que hacer comunicación audiovisual y te vas a Madrid. No fue tan así, fue lo típico de clases de estas de literatura, que para que se hagan más amenas, ¿no? Te explican el flashback, el flash forward, pues con ejemplos de películas. Los ejemplos, pues, te puedes imaginar cuáles son, pues Pulp Fiction, Memento, este tipo de películas, ¿no? Pero claro, uno viene pues de la típica tradición cinematográfica del cine los fines de semana para los cumpleaños o con la familia, ¿no? Y eso pues le impresiona mucho. Y yo la verdad que tenía mucha relación con ese profesor, nos llevábamos genial, y sí, un poco plantó ahí la semillita. Ya te digo, esto era independiente, o sea, esto era paralelo a esa necesidad que comentaba antes de yo grabar las cosas, que bueno, como aparece en la película, o sea, el tema de los audios, ¿no? O sea, yo llevo desde la ESO del colegio con los móviles estos de mierda, grabándolo, o sea, poniendo a grabar a mi madre, a mis amigos sin que se diesen cuenta, ¿no? O sea, y por esa necesidad de ir acumulando cosas, no se sabe muy bien para qué, la verdad. Ahora porque me han servido para hacer una película, ¿no? Pero no sé si eso tiene a lo mejor algún sentido de cara al futuro, de yo reencontrarme con eso, no tengo ni idea. Pero bueno, hay como un tema mental también, ¿no? Sí, también. Sí. ¿No? Porque ahora sí. estoy acordándome del chico de Funny Games, ¿no? Pero bueno, tú lo has girado hacia algo más, algo más diferente. Sí. Te vas a Madrid a estudiar comunicación audiovisual. Yo me voy a Madrid a estudiar ¿Qué comunicación pasa, que en audiovisual. Málaga no había? ¿O? En Málaga había, pero como que Vale, purulaba querías en el aire el típico discurso de no, te tienes que ir a Madrid por todo esto porque allí es donde se triunfa, Vale, todo este rollo, ¿no? Esta parafernalia discurso de cara a lo artístico. Me voy para allá, me entro en la carrera decepcionante,
obviamente. Todo el mundo me cuenta eso, ¿eh? Una carrera decepcionante. O sea, es puramente teórica, no hay nada práctico, y luego el bagaje que tiene la universidad de referentes, o sea, es muy débil. O sea, se quedan en lo superficial y todo está muy enfocado a los hollywoodienses, como un poco a adoctrinar de que tenemos que seguir como ese esquema, ¿no? Eso es lo que con eso te va a ganar la vida y con lo otro no. Sí, un poco así. O sea, bueno, lo otro es que ya directamente ni te lo mencionan, ¿no? O sea, es pues eso, Star System. Y esto ocurre en España, ¿eh? No esto ocurre en España y ocurre en Madrid, en la Complutense en concreto. O sea, universidad de prestigio, ¿no? De prestigio. Por lo menos eso es lo que venden, ¿no? Eso es lo que venden. A ver, yo esto lo digo institucionalmente. Luego hay algún profesor que obviamente, pues sí que a mí me ha servido referencialmente y he aprendido cosas, ¿sabes? ¿Y qué profesor? ¿Puedes decir el nombre? Pues, por ejemplo, que no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver con el cine, a lo mejor, pero por ejemplo, un profesor que tuvimos, creo que fue en tercero de carrera, en la asignatura de fotoperiodismo, que claro, tú te esperas de una asignatura como esa, pues no sé, algo como muy superficial, que nada complejo, y era un profesor joven, Francisco creo que se llamaba. Y el tío, pues claro, o sea, era Walter Benjamin, Susan Sontag, y nos empezó a hacer, pues eso, a desarrollar un esbozo de la historia desde un punto de vista filosófico de cara a la imagen y tal, que era interesantísimo. Y yo de ahí como que aprendí ciertas cosas que luego en el máster pues como que ya tomaron consistencia. Y era como una asignatura muy de ensayo, o sea, de hecho el examen era hacer un ensayo sobre imágenes, y la verdad que era un placer hacer ese tipo de exámenes, ¿no? Porque era libertad continua para tú comentar cosas, hilar décadas distintas, hilar obras, etc. Y no sé, como ese profesor, pues 2 o 3 más también los tuvo. Pero en general una carrera que deja mucho que desear, y sobre todo también porque nos hacen como un planteamiento contemporáneo del cine ahora mismo, ¿no? O sea, no hay ningún nombre, ¿sabes?, de gente que se dedique actualmente al cine. O sea, bueno, quizás Amenábar, ¿no? O Bayona, gente así, ¿no? Pero que está muy bien que los mencionen, o sea, porque al final todo es compatible, pero joder, se dejan una serie de gente que al final es el grueso y son los que están manteniendo, por así decirlo, el circuito artístico del cine actualmente. Y luego haces un máster ¿vale? Sí, luego he leído que esto es algo como el cine experimental relacionado con el audiovisual del arte contemporáneo. ¿Esto qué es? Sí, bueno, claro, es que tiene un nombre un poco enrevesado. Porque yo soy de barrio, yo esto no sé lo que es. Sí que he escuchado mucho lo del lab, el laboratorio lab, ¿no? Sí, claro, es eso, exactamente. ¿Y por qué haces este máster y no otro máster? Pues mira, sinceramente hago este máster porque yo acabé la carrera y yo tengo dos muy buenos amigos de la carrera, Miquel y Manu, y como que queríamos no continuar los estudios juntos, pero como que teníamos los intereses muy parecidos, y hicimos pues todo esto de solicitar el máster de dirección en la CAM y todo este tipo de cosas. A los 3 nos echaron, o sea, bueno, no nos echaron, no nos cogieron básicamente, y a partir de ahí... Ya hubiera molado que se hubieran echado, porque significa que se habían cogido. No, pero es que me he equivocado, o sea, nos hicieron la entrevista, todo esto, lo típico, y luego que no nos cogieron. Y era como, a ver, ¿qué coño hago yo ahora, no? Y en un cortometraje random de una amiga de Manu, conocimos a un director de foto romano y nos habló de este máster. Y claro, ya nos metimos en la web, vimos quién impartía clases, etc. Y por aquel entonces había profesores que tenían trabajos que a mí me interesaban o me estaban empezando a interesar. Entonces cogí y me metí en el máster este. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, la experiencia maravillosa. O sea, nada que ver con... No, absolutamente nada que ver. O sea, además estamos en Mr. Hyde, ¿no? Aquí. Sí, o sea, nada que ver. Además yo venía como...
yo me acuerdo mi primer mes de clase que yo era un imberbe de cara al arte contemporáneo, era el típico tonto que decía que, bueno, pues eso lo hago yo, eso no sé qué. Claro, yo tenía un poco como ese sistema de pensamiento. Y, todos hemos pasado por ahí. Claro, sí, yo creo que es algo por lo que todo el mundo pasa. Sí. Y nada, y fue un año espectacular, o sea, a nivel de aprendizaje, o sea, yo aprendí, o sea, en un sentido artístico y vital, muchísimo. Y, sí, vamos, y siempre se lo digo a la gente que parece que hago yo propaganda del máster, que me pagan a mí para hacer propaganda, y no, joder, lo digo porque, o sea, no tengo pelo en la lengua para valorarlo, porque a mí me sirvió muchísimo. Y doy fe de que a mis compañeros también, que todos son amigos míos, siguen manteniendo relación, y lo guay era pues eso, que ya no solo es que aprendiese de la gente que venía a darte la clase, sino que, o sea, lo más importante de hecho era esas relaciones que hacías con los compañeros, el aprendizaje que había ahí. O sea, yo aprendí mucho de mis amigos de clase. Y me has comentado que ahí tuviste de profesor Andrés Duque, ¿puede ser? Sí, ahí teníamos a Andrés Duque, Javier Rebollo, Lola Mayo, sí, teníamos... ya estamos en otro rollo. Sí, claro, eso ya, o sea, claro, pasamos... Además, gente que puedes ver sus trabajos, que tienen una trayectoria. Claro, o sea, y al final era muy interesante porque te hablaban de sus proyectos desde dentro, desde la idea del proceso, que eso, la idea del proceso, que yo era una cosa que no manejaba, ¿sabes? Allí pues como que estaba muy vigente y aprendí lo importante que es eso, ¿no? He leído que tu trabajo va sobre la memoria y la identidad. ¿Tú te relacionas? ¿Qué le pasa a la memoria y la identidad contigo? Bueno, a ver, o sea, esto de la memoria y la identidad es por el puto coñazo este de que te exigen poner sinopsis y tal, y tienes que cuadrarlo de alguna manera que resulte medianamente apetecible y entendible. Pero bueno, quizás sí, sobre la memoria obviamente tiene que ver mucho, y la identidad pues supongo que también, ¿no? A nivel de lo que supone hacer toda la construcción del montaje del proyecto, pues al final es como un autoaprendizaje identitario, ¿no? de quién eres tú, y no sé, el proceso de montaje fue claramente eso, ¿no? Un descubrirse a sí mismo a través de todos esos archivos, ¿no? Y en ese sentido sí creo que tiene que ver mucho con la identidad. Vale, ahora que hablas de la identidad me he saltado una pregunta que tenía que haberte hecho antes, pero bueno, la hago ahora, que también vale. Camblú, ¿cómo es la cosa? Es Camblú, Camblú, sí. Pero bueno, esto es la típica gilipollez. Bueno, tu padre no es el señor Camblú, ¿no? No, vale. Que va, ¿no? Ni mi madre tampoco. Quiero conocerlo, hagan alguien que se apellide así. Señor Moya y señora Alba, o sea, nada. No, esto tiene que ver pues con lo típico de que tú eres joven, bueno, me sigo considerando joven, la verdad. Te puedo asegurar que eres muy joven, Vale. Óscar, te puedo asegurar que eres muy joven, comparado con estos que estamos casi en los 50 ya, Pues lo típico de que estás en segundo de carrera, tienes que hacer, pues no sé qué trabajo de clase, o te apetece hacer un cortometraje con tu amigo y no sé, te entra la vena de que no te molan tu apellido. Entonces pues acabas haciendo un brainstorming estúpido, ¿no? Y sale ese nombre, básicamente, o sea, viene de ahí, ¿no? Que luego te arrepientes, ¿no? de tomar esa decisión, pero dices, bueno, ya es tarde, ya me jodo todo lo que me queda de vida con esto, ¿no? Y ya está. Pero bueno, sin más. O sea, no me parece tampoco, en plan, como relevante lo del tema. Yo pensaba que era algo como los primeros apellidos de tus abuelos, no sé. No, a ver, bueno, o algo así, ¿no? O sea, no, pero un poco la lógica sí es de unir letras que te gustan, primeras partes de una palabra. Sería como Can, es como casa aquí en Cataluña, Can y Blue azul. No, pero no tiene tanto trasfondo. Vale. O sea, mucho más naif, la verdad, todo. Porque yo he visto que en tu filmografía solo aparecen los continentes. O sea, un corto antes, un mediometraje, no. Tú al largo, ¿no? Directamente. Sí, o sea, pero yo realmente tenía trabajo en los que utilicé material que aparece en la peli y que eran cuestiones más sencillas, de mucha menos duración, y lo que pasa es que un poco como que la he silenciado de
del canal de Vimeo y todo este tipo de cosas, de pasar a festivales, porque me pareció que era más, o sea, que esos trabajos tenían más que ver con qué funcionamiento podía tener esos materiales, ¿no? Que con un proyecto final en sí. Entonces sí, o sea, tengo otras cosillas hechas, pero realmente donde considero que he estado un poco investigando, trabajando seriamente y tal, ha sido con el proyecto de los continentes. ¿Y los continentes? Bueno, ¿por qué se llaman los continentes? Porque yo, viendo tu película, puedo relacionarlo con muchas cosas, ¿no? Porque hablas de la memoria familiar, no solo la tuya, la que había antes de nacer tú. Porque también hablas de la memoria familiar cuando naces tú. Bueno, primero la de tus amigos, luego apareces tú. Sí. Tú apareces casi al final. No, aparece ahí Toquisque, sí. Y no solo fotografías, sino audios, vídeos. Sí. Y todo, de hecho ya el primer plano de la película, yo creo que define toda la película, porque es como un collage de imágenes superpuestas una a una. Sí. Más que un collage, te diría como un caleidoscopio, una cosa que vas como girando y vas viendo una imagen, otra, y acaban superponiéndose, ¿no? Y tú dices una home movie, más que una home movie, una pantalla movie, ¿no? Sí, no. Porque, de hecho, en la película a ti se te ve un momento, un instante se te ve. Sí. Luego se te ve asquerosamente más joven, casi niño, bebé, casi, ¿no? Sí. Diría. Bueno, tú, primero, ¿por qué se llaman los continentes? Y luego, ¿por qué explicar esta historia y hacerlo de esa manera? En la que la película se va haciendo a medida que tú estás como buscando y sobre todo reflexionando sobre las imágenes que tienes guardadas. Y además vemos como, o sea, haciéndose la película artesanalmente, o sea, cómo se edita la película, de dónde se cogen las imágenes, dónde cortas, o sea, se ve, o sea, como ahora estás viendo las entrañas del canal, pues yo estoy viendo las entrañas de tu película. Claro. O sea, esa artesanía, ¿de dónde viene? De mostrar eso. Del lab, supongo que del lab, ¿no? A ver, sí, es que realmente fue el proyecto del máster, lo que pasa es que yo únicamente presento un corte de 20 minutos, que era muy diferente a lo que ha acabado siendo ahora el proyecto. A ver, se llama así, básicamente, o sea, sí que es verdad que puede tener doble significado lo de los continentes, pero el sentido más obvio es el de las carpetas, ¿no? De cosas que contienen. Pero luego es algo como recursivo, en el sentido y no paras de generar carpetas, claro, y cambiarles el nombre. O sea, que la idea de algo que contiene es como recursiva en el sentido de que ya no solo son las carpetas, sino los archivos en sí, lo que contienen esos archivos en sí. Por ejemplo, el tema del uso de la música, que se utiliza en un sentido explícito cuando yo pongo la música, o en el sentido de poner capturas de Instagram Stories donde aparecen canciones que han pertenecido a esa etapa de mi vida. Eso también se puede considerar como un continente, ¿no? Porque de alguna manera contiene las sensaciones propias de esa época en la que tú de alguna manera has condensado en esa escucha de esas canciones. Entonces el tema de los continentes, en el sentido más obvio, viene de lo de las carpetas, como una película distribuida en capítulos, pues cada capítulo, cada continente lleva dentro de sí una serie de material, una serie de ideas, etc. Luego pues tiene a lo mejor otro doble significado relacionado con el tema geológico de la deriva continental, ¿no? Este fenómeno a través del cual existía un supercontinente que con el paso del tiempo, por el movimiento de las placas tectónicas, pues se empezó a distribuir en los continentes que ahora mismo hay. O sea, al final eso tiene paralelismo con el tema de la deriva que acaban tomando los archivos, como unos archivos pertenecen a un continente pero al mismo tiempo pertenecen a otro continente, cómo de repente uno pertenece en un momento y luego deja de pertenecer para pertenecer a otro. O sea, ese tipo de juegos también se puede leer desde la idea de deriva continental. Y luego lo del tema que me preguntabas de por qué estructurarlo así era la cuestión artesanal. Sí, de vemos in situ, en tiempo directo,
Claro. en la construcción de la película. Eso tiene que ver con... Bueno, te diría más, la construcción de la película y la deconstrucción, porque en el fondo tú lo que te propones es algo realmente imposible. No, total. Totalmente. O sea, parece la película el intento frustrado de almacenar la memoria y de uno verse reflejado o de uno identificarse en alguien que ya no es, tristemente. Y sobre todo, que no somos y no sabemos vernos. O sea, ya no somos aquella persona. Somos tantas personas en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo, sí. Y entonces me gusta eso, ¿no? Me gusta que enseñes esa artesanía, ¿no? Coges una canción, vemos hasta la lista de las canciones que hay, podemos hacerte una idea de lo que te gusta. Sí. Luego coges una carpeta de allí, le pones un nombre, al rato le vuelves a cambiar el nombre, estás editando, tal, lo colocas, ahora coges de allí y tal. Ves esa artesanía, o sea, el montaje en tiempo directo. Claro. O sea, como si estuviera ocurriendo en ese instante. Lo que pasa es que ha ocurrido, ¿no? También, Sí, que claro. ya forma parte de la memoria también. Exactamente. O sea, sí, lo de la cuestión artesanal, o sea, la decisión de utilizar la interface de un ordenador. Interface, eso era. Sí, yo la pantalla movie. Claro, sí, el escritorio de ordenador. Sí. Pues tiene que ver con el hecho de que haya tantos formatos en la película, porque o sea, por un lado hay... y le cambia, y se ve cambiando el formato también, sí. O sea, descodificando. Sí. ¿vale? Entonces, tiene que ver un poco con la idea o sea, de la multiplicidad de formatos que hay. Porque yo como que no me siento muy cómodo con el hecho de utilizar tantos formatos sin justificación, por así decirlo. Que lo respeto, porque yo consumo muchas cosas que me encantan que bailen los formatos de uno a otro, pero a mí personalmente como que me exigía un poco de pensar cómo podía hilar tantos formatos sin que a mí me crease un poco de reparo, por así decirlo. Entonces me pareció que la idea de plantearlo desde una pantalla del ordenador me solucionaba eso, y yo tenía como un campo de libertad para utilizar cualquier tipo de formato, relacionarlo como a mí me apeteciese, ¿sabes? Y nada, viene un poco de ahí, eso, básicamente. Y nada más, o sea, viene de ahí eso. O sea, de la necesidad un poco de justificar de que haya tanto tipo de formato, pero al final pues que se mezclan vídeos, se mezclan cosas escaneadas, audio, archivos de móvil, VHS de mi abuelo digitalizado, fotografías de mis abuelas escaneadas. Entonces pues de alguna manera me parecía que darle ese cuerpo permitía gestionar ahí una coherencia en tanta heterogeneidad de archivos, ¿no? Para organizar toda esta estructura desestructurada, valga la palabra, había como una especie de pauta, de guión, de guía, de algo, ¿no? Porque te puedes volver como majara, ¿no? En este tipo de laberinto que vas creando, ¿no? Y de hecho hay momentos que hay una superposición de imágenes completamente, todas las carpetas se mezclan, es como todo un mogollón ahí. Claro, eso pues... Es la misma sensación de cuando estás montando, ¿no? Claro, hay una cosa que se me ha olvidado decirte, Vale. que tiene que ver también con la decisión de la pantalla del ordenador, y es porque al final es como el entorno habitual de los archivos. Entonces como que, o sea, lo que viene siendo el dispositivo de la peli no deja de ser algo que para mí es muy familiar. Yo, como he explicado al principio de la entrevista, yo estoy constantemente digitalizando archivos, pasando archivos del móvil al ordenador, organizándolos por fechas, por carpeta, que tiene un poco esto de psicopático, ¿no? Sí, pero claro, entonces también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque era como el entorno habitual en el que yo gestiono los archivos. Y respecto al otro que me estabas comentando, que era lo de... ¿qué era? Tener una pauta, una guía. ¿no? Porque la especie de lo de guión. Realmente no, o sea, hay momentos
que eran cosas que yo había pensado y que a lo mejor la tenía escrita y más o menos iba un poco a tiros fijos a montarlo. Lo que pasa que, claro, es un dispositivo de montaje que daba muchos problemas y a la vez daba muchas posibilidades. Entonces, o sea, era tanto el abanico de cosas que podía hacer, ¿no?, que tampoco yo me quería como centrar en algo que hubiese escrito y partir de ahí montarlo. Entonces muchas cosas salen realmente por improvisación y otras muchas salen por un tema de azar. Por ejemplo, el capítulo este que está lo de Google Maps, todo lo que viene siendo el orden de las imágenes que aparecen en la derecha, eso, o sea, el orden ese al azar, ¿sabes? O sea, yo de hecho eso lo empecé montando con deliberación, ¿no? En plan, voy a empezar con esta foto, esta no sé qué, y dije, no, es que creo que tiene más sentido que se entremezclen las fechas y que, ¿sabes? Y los lugares de Málaga y tal. Entonces, lo que sí que tiene algo de guionización es el tema de las carpetas, de los capítulos, del concepto que tiene cada capítulo y de a dónde van a ir ciertos archivos y tal, porque hay tantos archivos que de alguna manera tienes que organizarlos. O sea, sí. Para no perder la cabeza, ¿no? Claro, para no irse al otro continente. Total. Ahora la gran pregunta, que yo viendo tu película, ¿la familia ha visto esta película? La familia. Los que quedan de la familia, porque sí. en los archivos hay muchos miembros de la familia que ya no están. Sí, o que directamente no conocía, o que desconocía que existiesen, total. La familia sí, o sea, mi madre, mi padre, mis hermanas, sí la han visto. ¿Y qué tal? ¿Qué piensan de lo que hace Pedro? Obviamente, que me van a decir, pues que está muy bien, o sea, porque son familiares, siempre van a opinártelo desde... Los amigos, que también hay mogollón de amigos que salen. Los amigos, pues hay un poco de todo, hay a quien le gusta mucho, hay a quien no la soporta, o que la empieza y en plan a los 10 minutos dice, pues no puedo con esto. Pues bueno, al final pues como que aprecian mucho lo del trabajo, el hecho de que salgan y tal. También hay una idea que a mí me resulta, bueno, no es triste, es que la vida es así. Lo que va perdiendo en la vida, ¿no? Las pérdidas. Sí. Me acuerdo, siempre lo digo, ¿no? En Diccionario de Cine de Fernando Trueba, es un libro guapísimo sobre cine, y brutal, a mí me encanta ese libro. Y dice que la vida es un camino de ir perdiendo cosas. Sí. Y digo, hostia, en el momento que estas llamadas de teléfono con los colegas, o sea, ahí hay un desmembramiento, ¿no?, de esa banda o ese grupo, esa peña que erais. Sí, total. Y también la película busca eso, ¿no? El interrumpir esa pérdida o recuperar a los que ya no están, ¿no? También. Sí. Como de hacer una especie de esto que se hace con los muertos, ¿no? De invocar a los ausentes, ¿no? También la película tiene eso y el archivo también lo tiene, ¿no? Sí, tiene mucha invocación. De materializar, ya no solo las personas, de sino la materializar etapa. al ausente y sobre todo al vacío, llenar el vacío, ¿no? Sí, obviamente. A través de la imagen o de la captura del que ya no está, ¿no? Sí, tiene mucho de eso. Pasa que obviamente yo soy consciente de que eso es algo que ya hemos vivido y a lo que no se puede volver. De hecho, por ejemplo, hay muchas referencias a la idea de paraíso perdido, por ahí en la peli, si uno se fija, está el libro, de hecho, en un PDF, viene por ahí, luego el primer capítulo, el de la supernova, tiene que ver con esa idea de paraíso perdido. Entonces, yo soy consciente de que son paraísos perdidos y ya está. Pero bueno, o sea que sí, son temas tristes, son cuestiones como muy existenciales y tal, pero bueno, quiero decir que, o sea, todo esto viene porque yo me considero una persona bastante nostálgica, lo cual es muy compatible con no cerrarse al futuro y a las vivencias que me quedan por vivir, obviamente, ¿sabes? O sea, para mí es compatible el hecho de echar de menos lo que vas perdiendo en la vida, las etapas, las personas, con el hecho de ir viviendo nuevas etapas y conociendo a nuevas personas.
ese viaje a Nueva York con la cámara nerviosísima, ¿no? No va a Claro, salir ese que ahí nada, tengo- Pedro, no va a salir nada. Sí, sí, de ahí ya de chico... Pero si es a mí lo que me gusta. Claro, claro. No, eso, pues, no sé qué edad tendría yo ahí. Yo ahí tendría 11 años o por ahí. así, y con la típica cara de, o sea, cámara de madre de estas para hacer fotos en Nueva York y que salga su hijo, ¿no? Trapa acá. Pero y eso, por ejemplo, esos vídeos, o sea, fueron uno de los hallazgos, ¿no? De que yo de repente encontré un día una tarjetita esta SD, la metí y dije, hostia, mira yo, vamos, esto me parece la hostia. O sea, yo haciendo vídeos para mi hermana, narrándole el viaje en Nueva York a mi hermana que no ha venido, ¿no? ¿Sabes? Entonces, como eso, me encontré muchos materiales con esa tónica, igual que los VHS de mi abuelo. O sea, de repente un día, abriendo un armario, me encuentro cintas de VHS y mi madre me dice, no es que tu abuelo, que es el abuelo del padre de mi padre, es que tu abuelo tenía una cámara y un proyector y se dedicaba a grabar a la familia y como que por cada semana o cada mes proyectaba lo que grababa. Y digo, coño, esto me parece maravilloso. A mí, yo como coño me entero ahora mismo de esto, ¿sabes? ¿Cómo no lo sabía ya antes? ¿No? Entonces hay muchas cosas que nacen de ahí, de hallazgos que me llegan inesperadamente. Porque el DA es el primer sitio donde presentar la peli. No, en realidad en Márgenes. Vale. Ah, sí, claro. Claro, la peli estuvo Y en Márgenes muy bien, ¿no? Porque Sí, hubo en Márgenes premios muy y tal. bien, la verdad, un festival de la hostia. Bueno, el DA presencial, ¿no? O el Sí, Márgenes fue- presencialmente el DA. Vale, a ver cómo es. Mi pregunta iba por ahí. un poco. Sí, presencialmente es el primer festival, pero el primer festival en Márgenes, obviamente, que es el primero que acoge la película, que para mí fue un festival que me parece la hostia, porque conviven, no sé, películas y directores que Fue el me primero el que interesan dio la mucho. luz a lo online, ¿eh? Claro, y en ese sentido es, vaya, el pionero. La ¿no? primera peli O de sea, los hijos, yo vi ahí, Claro, no sé, el circo, sí, ¿no? sí, El sí. circo era y tal. Ahora para terminar, Pedro, me gustaría que me dijeras, bueno, esta pregunta también es, si hay algún autor, alguna película que cambió tu mirada como espectador cuando eras un poco más joven, ¿no? Porque, un poco más. porque, claro, tienes 25 me parece, es que hasta me cuesta decirlo, no me sale. Sí. Que yo no me acuerdo ya cuando tenía 25. O sea, pero dices en el sentido de que me haya influido de cara a este proyecto o así en general. Bueno, que te haya influido de tu manera de mirar el cine y sobre todo, bueno, a raíz luego de convertirte en una persona que hace cine, ¿no? Pues mira, te diría, más que a lo mejor por las películas en sí, por la actitud de los cineastas a la hora de abordar las películas. Por eso, por ejemplo, está al principio, cuando aparece toda esa amalgama de imágenes superpuestas, lo que aparece son unos subtítulos de una película de Ross McElwee, la de Time Indefinite, y esa película a mí, pues, no sé, me marcó mucho, ¿no? Pero ya no solo por la película en sí, sino por la predisposición que tiene McElwee, ¿no? A la hora de grabar las cosas, de grabar su día a día. Luego también, pues, obviamente, influyente, más que influyente, sugerente, Chantal Akerman, obviamente, con películas como No Home Movie, News from Home, y la que yo diría sí que más me haya influenciado es El cielo gira de Mercedes Álvarez. Esa película yo cuando la vi me despertó muchas cosas y de hecho como que hasta me consoló, ¿no? Temática y artísticamente, ¿no? Me dije, joder, hostia, coño. O sea, aquí hay muchos temas que a mí me interesan y coño, qué manera más bonita de tratarlos, ¿no? Y conecté muchísimo con esa película. Pues Pedro, hemos llegado al final. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti por la entrevista. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima, esperemos que haya. Que la Seguro- habrá. Seguro que sí, Sí, seguro que sí. dentro de poco. Gracias. A ti.